En este ejercicio se tiene un cañón que lanza una bala desde el origen de coordenadas con una velocidad inicial y un ángulo alfa. Esta bala llega a una distancia r sobre un plano inclinado de ángulo φ. Se pide entonces demostrar que la distancia recorrida por la bala sobre el plano viene dada por esta ecuación. Para comenzar entonces tenemos en cuenta que el movimiento en y viene dado por un movimiento con aceleración constante y que el movimiento en x viene dado por un movimiento a velocidad constante. Entonces sabemos que la posición en y para caída libre viene dada por esta ecuación y que para la posición en x viene dada por la de un movimiento rectilíneo, componente en x por el tiempo. Como el cañón está puesto en el origen del sistema de coordenadas, este término y este término son 0. Ahora, la posición final a la que va a llegar la bola corresponde a un y final y a un x final sobre el plano inclinado. Y en el punto final viene dado por la velocidad inicial, por el tiempo, menos un medio de g t al cuadrado. Y para x final igual velocidad inicial en x por el tiempo. Dado que no conocemos ningún dato sobre tiempo, entonces vamos a eliminar el tiempo de estas dos ecuaciones. Entonces, de acá despejamos el tiempo, viene dado por x final sobre velocidad inicial en x. Reemplazo entonces en y final, y viene siendo velocidad en y por el tiempo, x final, velocidad inicial en x, menos un medio de x final al cuadrado sobre velocidad inicial al cuadrado en x. Para encontrar entonces las componentes de la velocidad inicial, vemos que la velocidad inicial tiene componente en y, componente en x y el ángulo alfa. Entonces, de este triángulo podemos obtener que la componente en y viene dado por el opuesto. Eso quiere decir que seno del ángulo. Y la componente en x viene dada por el coseno. Entonces vamos a reemplazar las componentes de la velocidad. Entonces, velocidad en y viene dada por velocidad seno del ángulo sobre velocidad inicial coseno del ángulo por xf menos un medio de g xf al cuadrado sobre velocidad inicial al cuadrado coseno de alfa al cuadrado. Simplificamos velocidad inicial, no se puede simplificar más. Puedo escribir entonces que yf es igual a tangente de alfa, seno sobre coseno, y xf menos un medio de g xf al cuadrado, velocidad inicial, coseno de alfa. Vale, entonces escribimos lo que llevamos hasta el momento, limpiamos un poco a la situación y debemos entonces encontrar qué corresponde a YF y qué corresponde a XF. Como el punto XF corresponderá a esta coordenada y el YF corresponderá a esta coordenada, podemos ver que si sacamos el triángulo que se forma con un ángulo φ, entonces YF, XF y esta será la distancia R, podemos sacar que XF viene dado por el adyacente, entonces sería R coseno de φ y que YF viene dado por el opuesto al ángulo φ, entonces R seno de φ. Podemos reemplazar en la ecuación YF, que es R seno de φ igual tangente de alfa. XF corresponde a R coseno de φ menos un medio de G R al cuadrado coseno al cuadrado de φ sobre velocidad inicial coseno. Estos términos quedan iguales. Podemos ahora entonces simplificar las R's y nos queda
seno de phi igual a tangente de alfa coseno de phi menos 1/2 de g r coseno al cuadrado de phi sobre velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado de alfa. Si dividimos la ecuación entera por coseno de phi, nos queda tangente de phi igual tangente de alfa menos 1/2 de g r coseno de phi sobre coseno al cuadrado de alfa. Como ya solo nos queda r en la ecuación, vamos a despejarla. Entonces, 1/2 de g r coseno de phi sobre velocidad cuadrado coseno cuadrado de alfa va a ser igual a tangente de alfa menos tangente de phi. Pasamos a multiplicar 2 velocidad inicial al cuadrado coseno al cuadrado de alfa factor de tangente de alfa menos tangente de phi sobre g coseno de phi. Y con esto entonces queda demostrado porque hemos llegado a la ecuación planteada al inicio, la distancia a la que llegar al